Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy vamos a continuar con el análisis de selecciones. El turno de hoy es para la tetracampeona del mundo y la campeona de la Eurocopa en 1968, la selección italiana. En los últimos 15 años, esta selección ha tenido varios altibajos. Después de ser la mejor selección del mundo en el Mundial de Alemania 2006, de forma impensada fue bajando su nivel. En los mundiales de 2010 y 2014 cayó en primera fase y en el de 2018 quedó por fuera. Y en cuanto a sus participaciones en las Eurocopas, ha estado bastante cerca de romper esa sequía de décadas, pero le ha faltado esa jerarquía que se le ha visto en sus 4 conquistas de la Copa del Mundo. En este video quiero que me acompañes a ver cómo fue el camino de esta selección en la pasada década del 2010 a este presente 2020. Veamos cuál fue el rendimiento en cada uno de los torneos donde participó: Copas del Mundo, Eurocopas, Copa Confederaciones y UEFA Nations League. Y repasemos cuáles fueron esas altas y bajas que fue teniendo en los diferentes procesos causantes de que esta última década haya sido de las peores de su historia. Humillada y sin participar en la Copa del Mundo y siendo goleada en la final de la Eurocopa. Desde ya te invito para que en la caja de comentarios nos des tu opinión acerca de lo que piensas de cómo es el presente de esta selección. ¿Será que el próximo año en 2021 rompen su sequía en la Euro de 53 años? Y con respecto al Mundial de Qatar, ¿hasta qué fase la ves avanzando? Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Wetfi Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. La selección italiana fue la campeona del mundo en 2006 bajo las órdenes de Marcello Lippi. Posterior a esa conquista, dicho entrenador renunció a su cargo y en su reemplazo llegó Roberto Donadoni, quien fue el encargado de dirigir la Eurocopa en el 2008. Debido a que la Azzurra no consiguió al menos instalarse en las semifinales de ese campeonato, Donadoni fue despedido y en su reemplazo la Federación Italiana de Fútbol volvió a contratar a Marcello Lippi para que asumiera las clasificatorias y el Mundial del 2010. Este recorrido lo empezaremos precisamente desde septiembre del 2008, cuando iniciaron las clasificatorias de la UEFA para el Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella fase previa, Italia se ubicó en el grupo 8, compartido con Irlanda, Bulgaria, Chipre, Montenegro y Georgia. Producto de 7 victorias y 3 empates, los italianos se clasificaron líderes invictos con 24 puntos, consiguiendo el tiquete directo al Mundial en suelo africano. Los principales jugadores de aquella lista de 23 escogidos por Lippi para disputar aquella Copa del Mundo fueron los siguientes. Con respecto al mundial anterior se mantuvieron el portero de 32 años Gianluigi Buffon de la Juventus, los defensas Fabio Cannavaro de 36 años de la Juventus y Gianluca Zambrotta de 33 años del Milán, los mediocampistas Daniel De Rossi de 27 años de la Roma, Andrea Pirlo de 30 años del Milán, Gennaro Gattuso de 32 años del Milán y Mauro Camoranesi de 33 años de la Juventus, y los delanteros Alberto Gilardino de 27 años de la Fiorentina y Vincenzo La Quinta de 31 años de la Juventus. Las principales ausencias con respecto al título del 2006 fueron la del defensa Marco Materazzi de 36 años del Inter de Milán, el mediocampista Alessandro Del Piero de 35 años de la Juventus y Francesco Totti de 33 años de la Roma. Las principales incorporaciones para este mundial fueron las del defensa de 25 años Giorgio Chiellini de la Juventus y el delantero Fabio Quagliarella de 27 años del Napoli. En aquel mundial en territorio sudafricano, Italia se ubicó en el grupo F compartido con Eslovaquia, Nueva Zelanda y Paraguay. En su debut empataron a un gol frente a Paraguay con anotaciones de Daniel De Rossi y Antolín Alcaraz. En el segundo partido, la Azzurra volvió a empatar a un gol, esta vez frente a Nueva Zelanda con anotaciones de La Quinta y Smeltz. Y para el tercer encuentro, con la necesidad de ganar, los italianos se enfrentaron a Eslovaquia, con la que sorpresivamente cayeron 3-2, con goles de Kopunek y doblete de Vitek, descontado por Di Natale y Quagliarella. De esta forma inesperada, la vigente campeona del mundo en ese momento solo sumó 2 puntos, quedando última en el grupo, eliminada en primera fase, comenzando de esa manera la famosa maldición del campeón del mundo que hoy está vigente, continuando España en 2014 y Alemania en 2018. Posterior a ese fracaso en Sudáfrica, Marcello Lippi fue despedido de la selección italiana.
El estratega campeón del mundo en 2006 no supo renovar la plantilla y siguió contando con los protagonistas del mundial anterior, que en su gran mayoría eran jugadores ya veteranos que sobrepasaban los 32 años, siendo incluso la selección más longeva de ese campeonato con un promedio de 28.26 años. Para dirigir las clasificatorias y la Euro del 2012, la Federación Italiana de Fútbol nombró a Cesare Prandelli, quien llegaba de hacer temporadas sobresalientes con la Fiorentina. En aquel proceso de eliminatorias, Italia se ubicó en el grupo C, compartido con Estonia, Serbia, Eslovenia, Irlanda del Norte e Islas Feroe. Producto de 8 victorias y 2 empates, Italia fue la líder invicta del grupo con 26 puntos, consiguiendo el paso directo a la Euro organizada entre Ucrania y Polonia. En ese torneo, Italia se ubicó en el grupo C, compartido con España, Croacia e Irlanda. En el debut, empataron a un gol con España con anotaciones de Di Natale y Cesc Fábregas. En el segundo partido, volvieron a empatar a un gol, esta vez frente a Croacia con anotaciones de Pirlo y Mandzukic. Y en el tercer encuentro, con la necesidad de ganar, los italianos consiguieron el objetivo derrotando a Irlanda 2-0, con goles de Cassano y Balotelli. De esta forma, la Azzurra sumó 5 puntos, consiguiendo el segundo lugar del grupo y el cupo a la siguiente fase. En los cuartos de final, Italia enfrentó a Inglaterra, con la cual no se sacó ventaja tanto en los 90 reglamentarios como en los tiempos extra, por lo que la llave tuvo que definirse a penaltis, donde los italianos ganaron 4-2 tras los fallos de Ashley Young y Ashley Cole. En semis, la Azzurra enfrentó a la selección alemana, en ese momento gran favorita para avanzar a la final, teniendo en cuenta su gran participación en el Mundial de Sudáfrica, donde había logrado el tercer puesto. Sin embargo, ese favoritismo los teutones no lo supieron demostrar en aquel partido. La selección italiana se impuso 2-1 con doblete de Balotelli, descontado por Özil de penal casi al final del partido. De esta manera, la Azzurra conseguía después de 12 años el paso a una nueva final de la Eurocopa, después de la que disputaron y perdieron frente a Francia en el año 2000. En aquella última prueba, la selección italiana enfrentaba a la española, a la cual ya habían enfrentado en primera fase empatando a un gol, lo que hacía pensar que aquella final sería bastante disputada y que los italianos tendrían también buenas chances de ganarla. Sin embargo, el desarrollo del partido fue muy distinto al de la primera fase, y la selección española le dio una goleada de 4-0 con goles de Silva, Alba, Torres y Mata, haciendo respetar de esa manera su condición de vigente campeona del mundo y de la Euro, y dejando a Italia con el antirrécord histórico de ser la selección más goleada en una final del campeonato. Aunque Italia no era campeona de su confederación, tuvo el derecho de participar en aquella Copa Confederaciones debido a que España se había ganado 2 cupos, uno por ser la vigente campeona del mundo y el otro por ser la vigente campeona de Europa. Este último cedido a la Azzurra por haber sido la subcampeona de la Euro. En este campeonato, Italia se ubicó en el grupo A, compartido con Brasil, México y Japón. En el debut, derrotaron a México 2-1 con goles de Pirlo y Balotelli, descontado por el Chicharito. En el segundo partido, vencieron a Japón 4-3 con goles de Uchida en propia puerta, de Rossi, Balotelli y Jovinko. Y en el tercer encuentro, con la clasificación ya asegurada, perdieron frente a la local Brasil 4-2 con goles de Dante, Neymar y doblete de Fred, descontado por Giaccherini y Chiellini. De esta manera, Italia se clasificó a la siguiente fase, ocupando la segunda posición del grupo con 6 puntos. En semis, Italia nuevamente se encontró con la selección española, con la cual había sufrido aquella humillación en la final de la Euro pasada. Sin embargo, y para alivio de los italianos, esta vez el resultado no fue tan traumático. En los 90 reglamentarios no se sacaron ventaja y se tuvieron que ir a los penaltis, donde ambas selecciones tuvieron una gran cantidad de aciertos. En los primeros 6 cobros ninguno falló, pero en el séptimo Leonardo Bonucci la tiró por encima del travesaño, dándole así el cupo a la final a los españoles. Si te ha gustado el video y quisieras ver otros similares a este, te invito para que te suscribas al canal y hagas parte de la comunidad de Fútbol Más. Posterior a esa Euro del 2012 y a las Confederaciones del 2013, Cesare Prandelli fue confirmado al frente del equipo. A pesar de esa humillación en esa final en 2012 y de la eliminación en semis en 2013, la selección italiana había tenido una evolución importante en su juego con respecto a su fracasada campaña del Mundial del 2010.
Para las clasificatorias del Mundial de Brasil 2014, Italia se ubicó en el grupo B, compartido con Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Armenia y Malta. Producto de 6 victorias y 4 empates, la Zurra, como de costumbre en esas eliminatorias, lideró el grupo invicta con 22 puntos, consiguiendo el cupo directo al Mundial. En aquella lista de 23 escogidos por Prandelli, repetían 4 jugadores principales con respecto al Mundial anterior: Gianluigi Buffon, de 36 años, Andrea Pirlo, de 35, y Giorgio Chiellini, de 29 años, los 3 de la Juventus, y Daniel De Rossi, de 30 años, de la Roma. Las principales ausencias con respecto a Sudáfrica fueron las de los ya retirados Fabio Cannavaro, de 40 años, Gianluca Zambrotta, de 37, Gennaro Gattuso, de 36 y Mauro Camoranesi, de 37. Y las principales incorporaciones fueron las de los mediocentros Antonio Candreva, de 27 años, de la Lazio, y Marco Verratti, de 21 años, del Paris Saint-Germain. Y las de los delanteros Mario Balotelli, de 23 años, del Milán, y Ciro Immobile, de 24 años, del Torino. En esta Copa del Mundo, Italia se ubicó en el grupo más complicado, en el D, compartido con Inglaterra, Uruguay y Costa Rica. En el debut, derrotaron a Inglaterra 2-1 con goles de Marchisio y Balotelli, descontado por Sturridge. En el segundo partido, cayeron sorpresivamente frente a Costa Rica por la mínima diferencia con gol de Brian Ruiz. Y en el tercer partido, con la necesidad de ganar, los italianos cayeron frente a los charrúas también por 1-0, con gol de Diego Godín en aquel partido recordado por el mordisco de Suárez a Chiellini. De esta manera, Italia sumó 3 puntos, quedando eliminados en la tercera posición del grupo. Antes de iniciar el Mundial, estaba claro que aquel grupo era el de la muerte, y que Costa Rica la pasaría muy mal siendo la primera eliminada. Pero de forma sorpresiva, los ticos fueron los líderes del grupo y las 2 selecciones europeas quedaron por fuera. Posterior a ese gran fracaso en suelo brasileño, Cesare Prandelli renunció a su cargo como entrenador de la selección, y en su reemplazo, la Federación Italiana de Fútbol nombró a Antonio Conte, quien llegaba de un exitoso paso por la Juventus, donde fue tricampeón consecutivo de la Serie A y bicampeón consecutivo de la Supercopa Italiana. En las clasificatorias para la Euro del 2016, la selección italiana, como de costumbre, no tuvo problemas para clasificarse. Se ubicó en el grupo H, compartido con Croacia, Noruega, Bulgaria, Azerbaiyán y Malta. Producto de 7 victorias y 3 empates, fue la líder invicta con 24 puntos, consiguiendo el cupo directo al certamen. En aquel campeonato, la Zurra se ubicó en el grupo E, compartido con Bélgica, Irlanda y Suecia. En el debut, derrotaron a Bélgica 2-0 con goles de Giaccherini y Pelé. En el segundo partido, derrotaron a Suecia por la mínima diferencia con gol de Eder. Y en el tercer encuentro, cayeron frente a Irlanda con gol de Brady. De esta manera, Italia, con 6 puntos, fue la líder del grupo, superando a Bélgica en diferencia de gol, consiguiendo así el cupo a la siguiente fase. En octavos, Italia de nuevo se enfrentó a la selección española, la cual en los últimos años había sido su gran verdugo. Pero esta vez en territorio francés, los italianos tomaron revancha y eliminaron a los ibéricos 2-0 con goles de Chiellini y Pelé. En cuartos se enfrentó a la selección alemana, donde también hubo revancha de la Eurocopa del 2012, pero esta vez sufrida por los italianos. El partido quedó empatado a un gol con anotaciones de Özil y Bonucci y se resolvió en los penaltis, donde también estuvieron bastante igualados hasta el 9º cobro, donde Darmian erró para Italia, dándole el cupo a semis a los alemanes. Antes de continuar, te invito para que sigas viendo al final de este video otro similar referente a otras selecciones. Por el momento tenemos el de Alemania, Brasil, Argentina, España, Holanda, Colombia, México, Francia, Chile y Perú. Te los dejo arriba en las sugerencias, abajo en un comentario fijado y en la pantalla final. En marzo del 2016, Antonio Conte había iniciado negociaciones para dirigir a Chelsea, por lo que posterior a esa Euro renunció a su puesto como entrenador de la selección italiana. En su reemplazo designaron a Gianpiero Ventura, quien llegaba de un largo paso por el Torino. Este nuevo estratega fue el encargado de dirigir en las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018. Para estas clasificatorias, con respecto al Mundial anterior, se mantenían como principales figuras Gianluigi Buffon, de 39 años, Giorgio Chiellini, de 30
32, Daniel De Rossi de 33, Antonio Candreva de 30, Marco Verratti de 24 y Ciro Immobile de 27. Las grandes ausencias con respecto a ese mundial fueron Andrea Pirlo de 38 jugando en la MLS y Mario Balotelli de 26 años del Niza. Y como novedades principales fueron incluidos el mediocentro de 25 años Jorginho del Napoli y Federico Bernardeschi de 23 años de la Juventus. En esas eliminatorias, Italia se ubicó en el grupo G compartido con España, Albania, Israel, Macedonia del Norte y Liechtenstein. Producto de 7 victorias, 2 empates y una derrota, Italia sumó 23 puntos que solo le alcanzaron para ocupar la segunda posición, situación que no le permitió clasificarse de forma directa como si lo había logrado para los anteriores torneos, pero al menos había conseguido el cupo a la repesca. En esa llave definitoria, Italia enfrentó a Suecia. El partido de ida se disputó en la ciudad de Solna, donde Suecia se impuso por la mínima diferencia con gol de Johansson, un resultado claramente remontable para Italia que definiría la llave en casa. En ese partido disputado 3 días después en el Giuseppe Meazza, la selección italiana no fue capaz de sacar diferencia a pesar de que creó opciones y claramente mereció ganar el partido. De aquella forma, después de 60 años y 14 participaciones consecutivas, la selección italiana se quedaba por fuera de la Copa del Mundo. Posterior a ese fracasado proceso en las clasificatorias, Gianpiero Ventura fue despedido y en su reemplazo fue nombrado como interino Luigi Di Biagio, hasta que 5 meses más tarde la Federación Italiana de Fútbol nombró a Roberto Mancini, quien fue el encargado de dirigir en la UEFA Nations League y las clasificatorias para la Euro del 2020. En el naciente torneo de la UEFA, la Liga de las Naciones, Italia se ubicó en la Liga A, más específicamente en el grupo A3, compartido con Portugal y Polonia. En los 6 partidos disputados en el todos contra todos, la Azzurra ganó 1, empató 2 y perdió 1, sumando 5 puntos que solo le alcanzó para ocupar la segunda posición, quedando eliminada para el Final Four. En las clasificatorias para la próxima Eurocopa, Italia se ubicó en el grupo J, compartido con Finlandia, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Armenia y Liechtenstein. Producto de 10 victorias, Italia fue la líder del grupo haciendo una campaña perfecta, consiguiendo el cupo al campeonato inicialmente pensado para 2020, pero como todos sabemos ya aplazado para 2021, donde ya tiene un cupo asignado en el grupo A, compartido con Turquía, Gales y Suiza. En conclusión, la última década de la selección italiana no estuvo acorde a su grandeza histórica. Aquella gran generación de jugadores del 2006 con la que ganaron la Copa del Mundo no fue reemplazada de manera oportuna y cuando por fin se hizo ese recambio generacional no fue de la misma calidad. Situación que se evidenció en las tempraneras eliminaciones en fase de grupos en los mundiales de Sudáfrica y Brasil y en la no clasificación en Rusia en 2018. Sin embargo, la destacada campaña perfecta que recién hicieron para la Euro del 2021 da para pensar que si bien no son serios candidatos al título, sí lo son para liderar su grupo y dar la sorpresa en las fases finales, acudiendo a su grandeza histórica que puede ser que nos dé otra sorpresa. En la caja de comentarios dinos qué piensas sobre la selección italiana. ¿Hasta qué fase la ves avanzando en la Euro del 2021? Y con respecto al Mundial de Qatar, dinos si la ves clasificada y hasta qué fase crees que puede avanzar en ese campeonato. Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. En el botón que estás viendo en pantalla en este momento, te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo también en pantalla esta lista de reproducción, donde hicimos un análisis de los últimos años de otras selecciones, como la de Argentina, Alemania, Brasil, España, Colombia, entre otras. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.